tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá, cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Muchas gracias por haber participado en la encuesta semanal. Por ahí quedó un tema muy interesante que es justamente el que vamos a abordar esta semana. Le recuerdo, si usted no ve estas encuestas, nada más póngale la campanita a su suscripción. Le prometo que no le estamos spameando cosas, nada más es para que usted pueda decidir cuáles van a ser los temas que vamos a tratar en la siguiente semana. Y el tema de esta semana va a ser, ¿pueden cambiar las personas? Y es una pregunta que constantemente nos estamos haciendo y que hemos abordado en otros videos, pero que hay muchas cosas que podríamos intentar desarrollar bajo esa idea. Porque fíjese todo lo que conlleva, ¿no? Se podría cambiar una persona. ¿Qué quiere decir eso? O sea que nos podríamos transformar en otra persona totalmente. ¿Sería eso posible? Porque ¿cómo sería entonces, no? Si tanto hablamos acá sobre cómo nos vamos estructurando en nuestra infancia, desde nuestra infancia, en nuestros recuerdos, en cómo hemos vivido, ¿no? Nuestras experiencias desde un principio hasta el momento en el que estamos parados el día de hoy, y cómo eso nos va construyendo como personas. Nosotros vamos respondiendo al mundo exterior a través de las experiencias que hemos podido recabar, ¿no? Que hemos como coleccionado en nuestra memoria. Fíjese cómo si de repente vemos a alguien caminando en la acera con nosotros, para cada persona es una experiencia distinta. ¿Quién tiene que ser la persona que viene para sentirnos amenazados? ¿No? Hay muchas personas que tal vez por el color de piel, tal vez por el sexo de la persona, tal vez por la ropa que trae, y todo tiene que ver con nuestra propia experiencia, ¿no? No podríamos decir que todas las personas van a responder igual. Y eso es justamente, evidentemente, un pedazo muy pequeñito de lo que nos va haciendo nosotros. Entonces, cuando hablamos de cambiar a alguien, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque también es algo importante de intentar reflexionar esto alrededor, por ejemplo, de la psicoterapia, ¿no? Uno va a psicoterapia para convertirse en otra persona. ¿Es eso posible? Y esto, bueno, desde los años 80, 60, ¿no? Están estas fantasías de que a las personas se les puede lavar el cerebro y convertirlos en asesinos o hacerlas otras personas. Y siempre ha estado esta fantasía, sí, si se fija hasta en las películas, ¿no? Y cómo hay un esfuerzo detrás de esto, a veces benigno, a veces maligno, de transformar a alguien, ¿no? En sí, si se fija, algo que ya es tan cotidiano, ¿no? De nuestro día a día, por ejemplo, las prisiones. ¿Qué es una prisión? Acá, en México, todavía les decimos centros de reubicación, ¿o cómo era? Centros de rehabilitación social, en algunos casos, ¿no? En algunos sentidos. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando? Fíjese cuál es como la expectativa detrás de meter a alguien en la prisión. No es que nada más esta personita me cayó mal o esta personita me hizo daño y lo voy a echar en una caja durante unos años para olvidarme de él. No, realmente la intención es que se rehabilite esa persona, que regrese a la sociedad después de un tiempo, lo cual, bueno, pues por las condiciones de las prisiones y justamente por la estructura que hay en todo ese, como en esa empresa de querer cambiar a las personas, pues realmente no está teniendo el impacto que nosotros quisiéramos. Son centros de readaptación social, esa es la palabra completa. Entonces, pues realmente, ¿qué es lo que sucede? Simplemente son personas que reciben un castigo y si fue muy severo, hay un miedo para que si vuelven a tener una conducta reprobable, sepan lo que les espera, y estamos intentando con eso mantener como un cierto balance en el índice de crimen, ¿no? En las personas violentas. Y pues digo, no se necesita ser un investigador profundo para darnos cuenta de que eso no funciona, ¿no? Entonces, imagínense cómo alguien no podría cambiar, y en sí puede cambiar, como que se empeoran, ¿no? ¿Por qué? Porque nos vamos dando cuenta de que empiezan a tener relaciones con personas que también están en el mundo criminal, que es un espacio en donde se sienten intimidados constantemente. Entonces, si salen transformados, pues muchas veces salen transformados en algo peorcito, ¿no? Pero no es que se hayan convertido en otra persona, sino que, si se fija, se empeoran ciertos rasgos de la personalidad, justamente por el entorno en el que estamos. Entonces, pues eso, pues no va funcionando de esa manera. Pero, si se fija, hay como también esta idea o esa intención con la psicoterapia, ¿no? Y esto lo podríamos ver un poco más claro con la psicoterapia infantil. ¿Por qué? Porque vamos viendo que hay niños que van requiriendo de la atención de un profesional, y la fantasía muchas veces es que se componga ese niño, ¿no? Que se haga algo
para que ya no tenga esas conductas desagradables, por ejemplo, violentas, ¿no? O por ejemplo, hipersexuales, ¿no? Esa es otra de las cosas que se llegan a ver en esos consultorios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Realmente estamos cambiando a ese niño? ¿Estamos haciendo otro niño y le damos uno mejor? ¿No? ¿O cuál es el punto? ¿Cuál es la expectativa realmente sobre el quehacer de la psicoterapia y también en muchas otras cosas, ¿no? A veces hasta en nuestra propia intención de cambiar, que vemos aspectos desagradables en nosotros o que queremos hacer ciertas cosas diferentes y nos cuesta muchísimo trabajo. Entonces, creo que, si se fija, hay un montón de preguntas con esta cuestión de si las personas pueden cambiar. Y primero que nada, tendríamos, justamente como íbamos abordando el tema, entender qué es lo que queremos cambiar y si es algo posible. Porque si usted me va acompañando en esta reflexión, pues sería imposible transformarnos en otra persona si lo que nos hace persona son nuestros recuerdos. ¿Se da cuenta de eso? Y tal vez podríamos elaborar un poquito más en qué es lo que nos hace persona, pero vamos intentando simplificar un poco en eso, porque tal vez podríamos llegar a ese acuerdo que nuestras experiencias son lo que nos transforman en lo que nosotros somos, ¿sí? Nuestra perspectiva, la subjetividad con la que experimentamos esas cosas. Entonces, para cambiarnos, si lo pensáramos así, para transformarnos en alguien diferente, tendríamos que, de alguna forma, borrar eso y reescribirlo, ¿no? Entonces, se fija ya, pues eso no es posible, ¿no? Y esto lo podríamos pensar, por ejemplo, en una cuestión de la enfermedad mental en sus aspectos como más folclóricos, si lo quisiéramos decir así. Por ejemplo, personas que sufren de una esquizofrenia muy aguda, ¿no? muy profunda, que los vemos que están hablando solos constantemente, ¿no? Que a veces acaban viviendo en la calle porque no pueden conectarse con las personas, que son personas que de repente pueden llegar a tener rasgos muy violentos y que, pues bueno, si estuviera la posibilidad de cambiarnos completamente, pues a esa persona le podríamos dar con un borrador mental, tal vez podríamos pensarlo de esa manera, y construir a alguien distinto, pero eso tampoco es posible. En sí, si pensáramos un poquito en la fantasía de hacer esto, porque hay algunas películas que como que juegan con esta idea. Creo que hay una de Jim Carrey que se llama Una mente resplandeciente, no lo recuerdo ahorita realmente, pero lo que sí recuerdo muy bien es la trama de la película, y era que en un rompimiento amoroso había una técnica ya muy avanzada, quirúrgica, en donde se podían destruir ciertas partes del cerebro, ¿no? Las conexiones neuronales, en donde estaban almacenados los recuerdos de esa persona. Entonces, borrando todo eso de nuestra mente, podríamos lidiar mejor con la pérdida de una persona, ¿no? De un rompimiento amoroso. Y en la película, pues bueno, ya está toda la romantización de esto, pero imagínense, ¿no? Ahí estaríamos pensando de una manera ya quirúrgica en remover algunas conexiones, como hacernos una lobotomía, pero muy selectiva de eso, ¿no? Porque si nos quisiéramos poner un poquito más tenebrosos con este tema, hay una manera de transformar a las personas que se descubrió en las prácticas psiquiátricas de hace ya mucho tiempo, que es justamente eso, es el lobotomizar a alguien. Porque tenemos bien localizado en qué parte de nuestro cerebro habitan algunas partes de nuestra personalidad, en la corteza frontal. Y una manera de lidiar con criminales, por ejemplo, muy violentos, o con enfermos mentales, que en este tiempo eran incontrolables por los medios que tenían los médicos, era destruir parte de sus lóbulos frontales en su corteza. Esto con unos aparatitos, con unas pincitas, unos ganchos, se introducían por la nariz y se destruía parte de la corteza, del lóbulo frontal. Y pues si sobrevivía el paciente, esto porque pues, es una operación bastante peligrosa, por cierto, si sobrevivía, pues el paciente quedaba como un mueble la mayoría de las veces, ¿no? Todavía con sus facultades, a veces bien, más de las veces no, muy bien, pero se le quitaba lo violento. Fíjese nada más, ¿no? La maravilla de la medicina. Hay que entender el momento en el que se estaba viviendo, ¿no? Y cuál era, pues, como el último recurso que se tenía. A nadie le querían quitar, no sé, una obsesión con la limpieza, con una lobotomía, ¿eh? No era para eso. Pero sabemos que se puede destruir. Entonces, fíjese otra vez en qué dilema nos estamos poniendo. Si queremos cambiar, pues entonces tendríamos que destruir algo de nosotros, ¿no?
Y también esto entendiéndolo como un cambio radical, porque hay que entender algo. Cambiar no necesariamente es convertirnos en otra persona. Muchas veces el intento o la búsqueda de cambiar es quitar ciertas partes desagradables en nosotros o que alcanzamos a ubicar como una enfermedad, ¿no? Porque también ahorita ya lo estamos pensando de esta manera y debe de estar ya más de una persona alarmada, ¿no? Entonces, ¿para qué estoy yendo a psicoterapia, no? Si no, va a pasar esto. Acompáñenme, es una cosa compleja de entender, ¿no? Porque podríamos entender que estructuralmente hay muy pocas cosas, realmente casi nada, que podamos cambiar de nosotros, ¿no? Porque, fíjese, cuando le menciono la palabra estructuralmente, es lo que nosotros somos como persona, ¿no? Hay ciertas cosas de nuestra personalidad que son inmutables, que no se pueden modificar. Porque si se modificaran, si seguimos con este ejercicio de pensamiento, ya no sería yo. ¿Se da cuenta? O sea, si imaginemos, ¿no? Que yo voy teniendo conductas desagradables, por ejemplo, de odiar a las mujeres, ¿no? Y de reaccionar con violencia a todas las personas del sexo opuesto. Y si le rascamos a eso y encontramos que eso, más que un rasgo de personalidad, es algo estructural de nuestra personalidad, pues no es como que yo voy a dejar de odiar a las mujeres simplemente porque hay una necesidad de que yo deje de odiar a las mujeres, porque eso ya está hecho parte de mí. Todo lo que, o sea, eso es nada más, digamos, como una ramita del árbol que estamos viendo en la violencia. Pero el tronco que está sosteniendo esa ramita es la persona en sí, ¿no? Por eso se vuelve algo tan difícil alrededor de las conductas criminales, ¿no? Cuando vemos que hay personas que, por ejemplo, pueden llegar a cometer un fraude porque vieron la oportunidad, porque se les hizo fácil, estamos viendo ahí ciertos rasgos psicopáticos, ¿no? Pero si vemos que hay una persona que está mostrando arrepentimiento, que siente culpa, que está buscando restituir el daño que hizo, pues nos podemos dar cuenta de que es una persona que no es estructuralmente un psicópata, sino que es alguien que va a recibir su castigo, va a recibir como el costo de sus actos, y después de eso, lo más seguro es que no lo va a volver a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque hay toda una estructura detrás de eso que no está montada en robar. Pero, si a esa misma persona, ¿no? Más bien no a esa misma persona, si a otra persona vemos que durante toda su vida ha robado, ¿no? Y que ya lleva varias veces encarcelado, ¿no? Que es una persona que no muestra remordimiento, que es una persona que no tiene necesidad de pensar de una manera diferente porque ese es su modo de vida, no importa cuántas veces lo metamos a la cárcel, cuando tenga la oportunidad va a robar. ¿Por qué? Porque esto ya tiene que ver más con una estructura psicopática, no con un rasgo. No con algo que hizo tal vez porque vio la oportunidad, porque se le hizo fácil, porque todos estamos en ese espectro. Pero hay personas que están demasiado estructuradas en eso. Por ejemplo, una persona que viola, ¿no? Fíjese, porque tal vez robar suena como algo muy, muy mundano, ¿no? Pero vamos pensando en alguien, en un violador, ¿no? O en una violadora. ¿Qué es lo que lleva a una persona a violentar de esa manera a alguien más? No fue que vio la oportunidad, se lo aseguro, sino que hay un montón de cosas detrás. Cómo se va viviendo la sexualidad, cómo hay una liga con la violencia y la sexualidad en donde así es como se consigue la excitación, en donde tal vez hubo un tiempo de fantasías y luego se empezó a manifestar, ¿no? Al punto en el que, pues bueno, rara vez a un violador se le atrapa con su primera víctima, ¿no? Ya, por lo general hay muchas personas detrás que no lo denunciaron o simplemente no la sobrevivieron. Entonces, si se fija, ¿qué podríamos decir? Vamos a cambiar a una persona así. No es posible, ¿no? Y tal vez no es la cuestión más alegre de hablar, pero hay que entender por qué esas cosas no se pueden cambiar en nosotros. Y vemos cómo hay un espectro de estructura y rasgos, ¿no? Y cómo aún dentro de esa estructura hay muchas cosas que pueden tener una modificación, pero no la estructura en sí. Si me va siguiendo con esta idea, vamos pensando, ¿qué es esto? ¿En dónde está esa diferencia realmente? Vamos a pensar con otro tipo de enfermedad, por ejemplo, con una adicción, ¿no? Que por ahí se me había estado pidiendo en los comentarios que hablara sobre las adicciones. Vamos a hablar un poquito de eso. Una persona que estructuralmente sufre de una adicción, ¿no? La diferencia sería una persona que lleva años
consumiendo, que se ha vuelto parte de su vida, que su trabajo gira alrededor de conseguir la sustancia o sus actos, ¿no? Gira alrededor de conseguir esa sustancia y su vida gira alrededor de la sustancia. Eso ya es una persona que podríamos decir estructuralmente con una adicción, ¿no? Y esto, otra vez, hay un espectro, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que son adictas al cigarro, ¿no? Y si se fija, pues sí, es lo mismo. Siempre se está buscando un dinerito. Tal vez no haya dinero para leche, pero hay dinero para cigarros. Entonces, si se fija, ya es algo estructural, ¿no? Hay adicciones que son más graves por el tipo de sustancia que se consume, pero podríamos pensar que esa adicción es algo estructural. Y ahí es en donde podemos ver cuáles son las cosas que sí se pueden modificar. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que hay muchos adictos que se pueden rehabilitar, ¿no? Que se pueden rehabilitar al punto, desde la persona que está consumiendo una sustancia dura hasta la persona que era fumadora. Hay una parte de nosotros que todavía tiene esa plasticidad para dejar un hábito. Antes de eso, tenemos que ver todo lo que está sosteniendo ese hábito. Y ahí es en donde está la complicación. Porque cuando son sustancias duras, ¿no?, nos vamos a dar cuenta de que todos los círculos sociales de esa persona están relacionados con el consumo, ¿no? En donde la única manera de recreación y de placer que tiene esa persona es con el consumo. ¿Y cuántos años de su vida han transcurrido de esa manera? Entonces, pensar que simplemente porque yo ya no quiero que una persona sea adicta se lo puedo quitar, no es posible, ¿no? Esa persona tiene que empezar a reconstruir un montón de partes de su vida. Y ahí es en donde está la dificultad. Pero se puede, ¿sí ve? Y no quiere decir esto que se le quitó la adicción, porque estructuralmente sigue ahí. Lo único es que estamos construyendo encima de esto, ¿no? Una persona que deja de fumar, si lo vemos otra vez en esa parte del espectro, pues muchas veces lo que pasa es que se aguanta de fumar, ¿no? Y también lo podemos ver, por ejemplo, en los alcohólicos, que se unen a un grupo de alcohólicos anónimos, por ejemplo, y se fija, parte del ejercicio que se va haciendo ahí es un día a la vez, ¿no? Es detenerme un día a la vez. No es que lo vaya a hacer para siempre, sino es un día a la vez. Y me estoy manteniendo sobrio y estoy hablando de los momentos en los que me siento con ganas. Y eso, si se fija, da la oportunidad de que se haga un camino diferente. Pero no es como que, bueno, yo estuve 3 semanas en Alcohólicos Anónimos y ya me fui. Si se fija, no funciona así. Es algo que es un acompañamiento, por lo general, de por vida, ¿no? Hay un seguimiento, hay un padrino, hay muchas personas que están ayudando a esta persona. Entonces, otra vez, si se fija ahí, no es que se haya quitado, sino que hay cosas que van ayudando. Y ahí es en donde está la posibilidad de hacer esos cambios. Y acá se lo estoy explicando, tal vez con estos ejemplos que de repente suenan muy bruscos, ¿no? Muy violentos, como los violadores y todas estas cosas que estábamos hablando, para entender qué partes de nosotros realmente pueden modificarse como tal. Porque si siguiéramos con esa idea, si se fija, se vuelve un ataque hacia nosotros mismos, la idea de modificarnos, ¿no? Y esto es algo que no importa cuál sea el hábito o la conducta que quisiéramos modificar, nos vamos a encontrar con una dificultad, y la dificultad es que nosotros no queremos cambiar. Nosotros somos nuestro principal enemigo en esa búsqueda, y no importa, como le digo, lo sencillo de lo que queramos modificar en nosotros. Si queremos hacer ejercicio, si queremos hacer dietas, si queremos dejar de gritarnos con nuestra pareja, cosas que realmente nos harían bien, ¿no? Si se fija, hay una resistencia constante a cambiar esto. ¿Por qué? Por lo que le estaba queriendo explicar, que hay una resistencia porque se vive como un ataque a nuestra persona. Y esto lo vamos a poder hablar más a profundidad, pero vamos quedándonos con esto. Hay una parte de nosotros que quiere cambiar, pero hay otra parte de nosotros que así se construyó, que así se estructuró, que así ha conseguido lo que quiere, que así ha crecido y que así se ha defendido del mundo. Y de repente a nosotros nos llega una idea, por cualquier caso, ¿no?, por la situación que se le ocurra, que nos dice, tú ya no deberías de existir. Es como si fuera un ataque a nuestra propia existencia, si se fijan. No es tan sencillo como a veces nos lo vamos queriendo plantear. ¿Por qué? Porque eso tendría que ver con borrar una parte de nosotros, con renunciar a una parte de nosotros, como extirparlo, y que a veces se siente que es parte de nosotros. Por ahí había un video en donde le hablaba, por ejemplo, de esta persona que usaba shorts, ¿no? Es un ejemplo que podríamos entender en esto. Pero ahora sí tendríamos que entender, y para poder empezar a hablar más a profundidad de esto, qué partes de nosotros son estructurales y no se van a poder cambiar. Y vamos a tener que aprender a vivir con eso y a lidiar con ese tipo de situaciones en nuestra vida cotidiana, y qué parte de nosotros realmente sí se puede cambiar y por qué se puede cambiar principalmente. Pero bueno, pues por hoy hasta acá vamos a dejar este video. No deje de buscar el siguiente video en donde vamos a seguir hablando de esto. ¿Realmente se puede cambiar?
Si no se ha suscrito, suscríbase por favor, déjenos un like si le gustó el video, sus comentarios son valiosísimos porque con ellos construimos este contenido que es para usted. Yo me despido, soy José Luis Amarripa, hasta pronto.